Bienvenido sea al podcast H2O, producción creada por dos jóvenes que están interesados en el día a día de los jóvenes con respecto a la situación que vivimos el día de hoy. En este tema vamos a hablar de algo muy importante con respecto al mes de febrero, que es el amor y la amistad. Pero vamos a enfocarnos más en lo que es la amistad. Con ustedes, Albert. Y Carlos. Y muy bien, Albert. Algo que me gustaría saber es, ¿por qué es importante hablar de la amistad? O sea, ¿qué importancia tiene ese tema para los jóvenes, para las personas en general? En fin, la amistad es un tema que mayormente la vemos el día a día y que también hay que tomarlo en cuenta lo importante que es. La amistad no se puede tomar muy a la ligera, ya que los jóvenes tienen que saber convivir con los demás y apoyarse de unos otros, porque lamentablemente vivimos una situación que no todo podemos dejarlo entre nosotros. No es cierto lo que tú dices. Hay que saber qué tipo de amigos podemos buscar, porque algo que lamentablemente vemos es que hacemos amigos que no son buena influencia. Y nosotros decimos, bueno, no importa, no me va a afectar esa forma de ser de esa otra persona. Pasa el tiempo, y de pronto nosotros llegamos a ser completamente diferentes a como éramos antes. Nosotros nos volvemos igual de mal influyentes que esas personas. Y uno se pregunta, oye, ¿por qué sucede eso? Y como tú dices, eso es un tema importante. ¿Y por qué sucede? Porque, como dice una frase, que con cojo anda el año cojea. Nosotros adquirimos ciertas cualidades de la persona con la que estamos. Y entonces, la pregunta está en si la amistad es tan importante. ¿Consideras que se habla de este tema en las iglesias? Se considera que sí, porque eh, vamos a decir que en los cultos de jóvenes mayormente se trata eh, temas relacionados con las amistades, Ujú. ya que mayormente los jóvenes tienden a ser más procreativos y tienden a desarrollarse en un ambiente más juvenil. Me refiero a que estos jóvenes mayormente deberían de aprender de una forma diferente a lo que aprenden mayormente a los que están más metidos en esto, ¿no? Lo de aprender de la palabra de Dios. Una cosa que hay que tener en cuenta es que los jóvenes no se lo pueden usar el mismo método, ya como lo había dicho antes, y que también ellos tienden a no estar muy pegados. Hay que tenerlo en cuenta porque hay que tratarlo suavemente y doctrinarlo poco a poco. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Es cierto. Y además que, como tú mencionas, es un tema que se toca o tiene que tocar en los cultos de jóvenes porque antes era un noviazgo, se supone que debe haber una amistad. Sí, hay que conocer muy bien a la persona antes de llegar Exacto, a ese tema. exacto. Ahora, ya que sabemos lo importante que es la amistad, eh, ¿cómo tú la definirías? Porque, hablamos de que la amistad es importante, de que eso puede hacer que un joven sea de una forma u otra, pero ¿cuál es el concepto de la amistad? El concepto de la amistad O vamos sea, a ¿cómo tú la decirlo, sí, defines? sí, sí. En cuanto a mi palabra, yo le diría que la amistad es una relación que tiene una persona con otra de mucho. Yo diría que esta palabra que se me está yendo. Adelante, tómate el Sí, tiempo. sí, no hay problema, pero vamos a ver. Es una amistad que se toma a fortalecer, relacionar y Ujú. llevarlo con muchos años de experiencia, porque no es algo que se arma a la ligera o lo otro. Tú puedes crear un tipo de amistad que sea breve. Entonces, para tú mayormente conversar con otra persona que tú no conoces, tú por lo menos trata de demostrar tus intenciones, tu forma de ser y cosas así. Y luego ya cuando tú tienes mucha confianza con otra persona, entonces tú le muestras otro tipo de amistad que puede ser tu verdadero ser. No, claro. En mi caso, la amistad es un tipo de relación entre una persona y otra
que pueden compartir momentos, divertirse, eh, y que se tiene que mostrar cierto afecto, porque, Eso es lo importante, el afecto. Esa era la palabra que me estaba exacto, faltando. porque imagínate tú dos amigos que no se quieran, ¿cómo tú lo vas a ver? Ah, ¿Me no, entiendes? eso no es una amistad, eso es ya como una Eso relación tóxica. sería muy raro. Sí, como una relación media rara. Entonces, eso es el concepto que yo tengo de la amistad. Y como tú dices, tiene que haber un tiempo que pasen juntos y que esa relación crezca poco a poco. Ujú. Y no necesariamente para una relación, sino para que sea más afianzada la Sí, relación. Entonces, a ver, ya hablando en términos más exactos, ¿tú conoces alguna definición que se encuentre en algún diccionario o algo acerca de la amistad? según dice, según lo que tengo investigado aquí, dice que la RAE, la amistad es lo que define como afecto personal, puro y desinteresado cuando es compartido con otra persona. Eso se nace y se fortalece con el trato. Ujú, Eso, ujú. exacto, y es cierto, o sea, en cierta manera, la RAE está de acuerdo con lo que tú y yo decimos acerca de la amistad, o sea, tiene que haber una cercanía. Sí, pero una cercanía, porque eso no se gana de un día para otro. Exacto, eso es algo que se tiene que hacer con el tiempo. Por ejemplo, tú y yo tenemos cuántos años de amigos, 12 más o menos, Sí, vamos a más o menos. decir, pero está seca, Sí, está muy seca. y también hay algo interesante y es que Platón, que todos lo sabemos que era un filósofo, Filósofo, alguien muy conocido se de podría decir que aquella era el época, padre en aquellos es, tiempos. sí, él definía la amistad como tres tipos. Él decía que estaba la amistad por interés, que es aquella que, digamos que tú tienes, vamos a ponerlo en palabras simples, cuando tú estás en la universidad, tú te relacionas con un grupo de personas y estás con ellos, más que nada, y vamos a ser honestos, porque tú quieres llegar a cumplir una meta, sacar una buena nota en el examen o un proyecto, y en cierta manera, y ya siendo un poco más profundos, ese tipo de amistad es la que tenemos con muchísimas personas, no tanto nosotros, sino aquellos que se sienten solos. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa relación con otra persona por el beneficio de no sentirse solos ellos. Sí, eso es lo que pasa muchamente con la gente que llega a un punto que cuando se revela la hora de la verdad, quiénes son tus verdaderos amigos, ya eso no van a aparecer. Exacto, Ya cuando no te ven el valor que tú tenías antes o hiciste algo que no le conviene a ellos, fácilmente se te apartan. Eso es exacto. un problema de eso, de la amistad por interés. Sí, él mencionaba la amistad del disfrute o la amistad por placer, que es la que muchos tienen. Esa es la que podemos ver en las películas, que un grupo de personas se reúnen en una fiesta o en una discoteca, que se enfocan más que nada en divertirse, en jugar, que eso no está mal en jugar, en salir a fiestas, en pasar el rato de lo mejor que puedan. Lamentablemente, este tipo de amistad, como tú bien sabrás, también se queda en algo muy superficial, porque solamente es diversión, tú ves. Ujú. Y por último, él mencionaba lo que él llamaba la amistad perfecta, que era donde se admiran las virtudes, donde se busca que ambos sean mejores personas, y que yo creo que podríamos decir que es la amistad que más se acerca a lo que la Biblia define y manda como amistad. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Con respecto a eso, esta amistad, lo habíamos explicado que se tiene que conocer a la persona, tiene que haber lazos fuertes y cosas así. Y es muy difícil conseguirlo en estos tiempos. No, claro, Es porque, muy difícil porque siempre van a haber choques o choques de intereses entre los amigos. Van a haber este problema que mayormente lo vemos a día de hoy, que sería las influencias. Eso influye mucho. También las redes sociales llegan a tender a ver ese tipo de relación que llega a la envidia también. exacto, y es cierto, es muy difícil, o sea,
en este mundo actualmente estamos llenos de mala influencia, estamos llenos de personas que lo único que quieren es pasar el rato, de personas que ni siquiera están buscando una amistad, que se acercan a otras porque quieren lograr algo, ya sea romántico o de otro calibre, y lamentablemente es así, es muy difícil de encontrar. Y lo bueno es que, aunque es muy difícil, Dios nos ha dado ciertos criterios para encontrar este tipo de, esa amistad que nos ayuda a crecer. Y sí, hay que tener en cuenta que no todos vamos a encajar con respecto a ese Claro, tema, porque hay que reconocer a la otra persona. Tú tienes que conocer cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles y en qué pueden mejorar entre la relación. Eso hay que exacto. tenerlo mucho en cuenta. No, ni modo. Y por ejemplo, tenemos en Proverbios 18:24 que Salomón menciona que una amistad es capaz de ser más cercana que una relación de hermanos. O sea, no sé si te ha pasado que tú has tenido un amigo que tú dices, mira, yo tengo a mis, en tu caso, hermanas, y yo comparto con ellas y todo, pero, o sea, me siento mucho más cercano con esta persona que con mis hermanos. Tú ves, a mí me pasa lo mismo también. Sí, eso pasa mucho, mucho. No, claro. O sea, y no voy a tener miedo en decirlo, a mí me pasa contigo. Tú ves. O sea, compartir, tal vez no compartamos tanto como nos gustaría, Sí, pero el problema es que mayormente llega a esos choques de intereses, porque mayormente hablamos de un tema y quizá el otro no esté muy relacionado con el tema, pero se le busca algún interés con respecto a eso. exacto. Y además que con los hermanos uno no necesariamente tiene los mismos temas en común. No, siempre va a haber este tipo de relaciones de hermanos. Sí, Vamos a dejarlo así, hermanos. exacto. Eh, por ejemplo, tú sabes de otra cualidad que se menciona en la Biblia acerca de la amistad. Según dice aquí, tengo entendido, es Eclesiastés 4:10, para edificarse uno a otro. eh, Sí, espérate, ese se encuentra no, no, en, no, no, perdón, perdón. Es Primera Tesalonicenses 5:11. sí, Primera Tesalonicenses 5:11, Sí, que dice men- así, que con esto podemos ver que una amistad para Dios no era cualquier cosa, sino que se refiere a una relación que apoya en el crecimiento espiritual de los hermanos de la iglesia. ujú. Otro versículo también que es muy importante es Eclesiastés 4:10. Ahí voy a explicar un poco. Ahí lo que se Ya fue la que refiere, mencioné. sí, Eclesiastés 4:10, lo que se refiere es a el trabajo en equipo, básicamente. Pero lo que menciona es que cuando hay un trabajo de dos, si uno cae, el otro está para levantarle. Pero, ¿qué pasa de aquel que se cae y está solo? Básicamente eso es lo que menciona Salomón en ese versículo. Muy fuerte ese, con respecto a eso. Eso es lo que llegamos cuando Platón habló del amor la amistad por el interés. De eso trata, mayormente. Exacto, Ese es el mensaje principal de eso. exacto. Ahora, y hay algunos ejemplos que nosotros podemos encontrar de la amistad en la Biblia. Por ejemplo, el primero que estoy seguro que a cualquier persona le va a venir a la mente es David y Jonatán. David, bueno, en aquel entonces no era rey, era un guerrero, y Ujú. Jonatán, que era el hijo del rey De Saúl. rey. Ellos tenían una amistad muy cercana, siempre buscaban cuidarse el uno al otro. Eh, de hecho, David le llegó a confesar en cierto momento que él iba a ser el próximo rey, según lo que Dios le había dicho a Samuel. Y ellos eran personas muy leales, al punto de que después de que murió Jonatán, no sé si te recordarás esa historia bíblica, pero David, antes que cualquier cosa, decidió buscar al hijo de Jonatán, Mefiboset, si no recuerdo mal. Sí, Mefiboset. Y él le dijo, mira, yo le prometí a tu padre que le daría una porción de lo que sería el reino, pero como tu padre está muerto, te lo voy a dar a ti. Y eso es algo que demuestra
claramente la Sí, amistad que ellos sí, era tenían. una amistad que no se construyó de un día para otro, como lo había mencionado. Exacto, o sea, pasaron muchos años ellos juntos. Uy, y eso de darle beneficio a pesar de que no esté a la familia, eso deja mucho de decir, Exacto, mucho de decir. es En algo esa muy parte, valioso. en esa. ¿Qué otro ejemplo de amistad tú podrías mencionar? A estas mujeres muy famosas, que es Ruth principalmente, con su amiga Noemí. Dice que fue un principio que parecía una relación suegra-nuera, pero se mostró que fue una gran amistad de dos mujeres. Ujú. Ruth, al ver que se murió su marido, se alejó de Noemí y quiso seguir con su vida, pero lamentablemente Noemí se metió y se quedó para cuidarla. Y eso es lo importante, porque van a haber situaciones que los amigos van a querer espacios. Hay que respetarlo, pero esto fue un caso especial que tuvo Ruth y Noemí. Exacto, Y muy buena decisión con respecto a Noemí, no, claro, que para Ruth, porque esos son momentos de la vida que una persona tiene que estar apoyo de los demás. exacto. Muy, muy, muy importante. Me gustó esa decisión. A pesar que fue un poquito negligente. Un poquito trágico. Sí, trágico. Y la decisión, mayormente hay decisiones que uno no quiere que la otra persona lo haga sin haberse pedido, pero lo de Noemí y Ruth fue un caso muy No, especial. claro. Y yo entiendo lo que tú dices de que no es algo que ella lo haya pedido, porque recuerdo que al principio Noemí le dijo, oye, si tú quieres tú puedes irte. Y ella le dijo, no, yo me voy a quedar contigo. Y como tú dices, excelente decisión, porque al final ella se convirtió en Ruth se convirtió en la bisabuela del rey David. O sea, mira cómo acabó siendo todo. Las raíces. Exacto. Y por último, tenemos una que, a ver, siendo honesto, no es que la Biblia lo mencione mucho como que era una amistad, pero por palabras de uno de los que está involucrado, dice que sí. Y esos son Jesús y los apóstoles. Ahora, es cierto que era una relación maestro-discípulo, Jesús estaba por encima de ellos, no solo como maestro, sino también como Dios. O sea, era Dios En siendo carne. amigo de pecadores, Exacto. que realmente es muy sorprendente de pensarlo. Y ellos sirvieron juntos en el ministerio de la predicación, la evangelización, por 3 años. Ellos aprendieron de Jesús. Y Jesús dijo en cierto momento, en Juan 15:15, que lo llamaba amigos porque ellos tenían conocimiento de quién era él y de lo que él hacía. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que tú y yo en teoría somos amigos, Ujú. pero tú no sabes nada de mí. ¿Realmente podemos considerarnos amigos? Claro que no. Exacto, porque se supone que un amigo comparte su tiempo y también no solo comparte, que va conociendo a esa persona. Y también otra parte es que Jesús menciona que el verdadero amigo, la mayor muestra de amor de un amigo está en que se sacrifique, en que muera por su amigo. Eso se encuentra en Juan 15:13. Y me gustaría mencionar detalles muy importantes que dejó Jesús acerca de su amistad con los discípulos, como por ejemplo, no quiero imaginarme la paciencia que debió tener Jesús con sus discípulos a la hora de decir algo y que ellos no pudieran entender. Que uno dirá, bueno, como maestro se supone que debe tener paciencia. Sí, pero es algo que como amigos también tenemos que desarrollar. El Eso tener sí es paciencia, verdad. porque a lo mejor yo te estoy explicando algo y Y tú no estoy entiendes. muy en el aire con respecto a eso. Exacto, Y sí, hay que tener mucha paciencia porque no todos tenemos la misma capacidad de exacto, entendimiento. Hay que reconocer lo importante de que ese amigo no siempre va a estar dispuesto o no tiene la capacidad suficiente para que le manden algo, cosas así. Hay que reconocer eso, porque no, no vamos a ser siempre perfectos en todos los ámbitos. claro, cada quien va a su ritmo. También otro detalle es que Jesús los protegió a ellos, que como tú mencionas, en el caso de Ruth y Noemí,
ellas se apoyaron en medio de una situación difícil. En el caso de Jesús sí fue más dramático porque literalmente había una tormenta que estaba a punto de destruir el barco y él los protegió. Y eso es algo que debemos tomar en cuenta para una amistad. Los amigos se cuidan en todas las situaciones. Siempre, porque ahí se demuestra también en los momentos críticos, trágicos, se van a demostrar quiénes son tus verdaderos No, amigos. exacto. Y por ejemplo, ya estos son detalles, digamos que no es que un amigo lo tenga que hacer por ley, pero sí demuestra el cariño, que es por ejemplo alimentarlos, porque en cierta ocasión había una prédica a 5.000 hombres y no había alimento, había que buscar la manera de proveer alimento a todas las personas. Y Jesús multiplicó el pan y peces y eso les ayudó a las personas a seguir con vida porque estaban muy hambrientas Y que también lo ayudó a tener más creyentes. Eso fue lo también. importante. E incluso porque sobró eso, la comida, porque Exacto. de lo que se comió yo. Y también podemos mencionar que él se mantuvo con ellos hasta el final. O sea, es una Ujú. muestra de amistad enorme y que tú te mantengas hasta el final con una persona en los momentos felices y en los momentos más duros. Porque recordemos que los apóstoles fueron perseguidos y asesinados. Sí, no fue un final feliz para ellos, No, ninguno de ellos. Eso es lo importante de ser cristiano, que exacto. siempre van a haber retos y van a haber dificultades. Y ahí tú te vas a definir si tú eres un cristiano o no. Ujú. Y también que el Señor siempre nos va a acompañar en las dificultades. O sea, Jesús le dijo a ellos, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso no es solamente a los apóstoles, también aplica para nosotros. Ahora, algo que me gustaría tomar en cuenta, porque hablamos acerca del concepto de la amistad, y es la amistad entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser amigo de un hombre, tú y yo, que somos hombres, ser amigos de un hombre, a nosotros ser amigos de una mujer. Eso es, eh, eso más bien es muy, a veces se malinterpreta cuando se trata de llegar a una Claro, relación con un güey, pero también se entiende porque no, tú no vas a tratar de la misma manera a un hombre. claro que no. Hay que tenerlo mucho en cuenta y más cuando tú tienes una relación importante de noviazgo, que eso va a crear más inseguridad entre la pareja. Ujú. No hay que, por ejemplo, contigo, tú y yo nos hacemos bromas, relajamos y Sí, todo, eso no hay pero por problema. ejemplo, con mis vecinas, yo tengo una relación ya un poco más tranquila, tal vez puede ser un poco más sarcástico porque a una de ellas le gusta ese tipo de humor, pero hay una diferencia bien marcada en cómo yo soy contigo a cómo soy con ellas. De hecho, estoy seguro que si ellas vistieran una faja terapéutica como me pasó a mí, tú no saltarías con el chiste de hey Iron Man. No, tú las tratarías ya con un poco más de Un respeto. poquito más de respeto porque las mujeres hay que entender que no toman el mismo nivel de relajo que los hombres. No, exacto. Y además porque es común en hombres que nosotros en cierta forma nos insultemos como broma. Tú no le vas a insultar a una mujer, mira, fue de Chile. No, No, eso, ya uno, básicamente tú creas una relación incómoda y las mujeres se van a tomar un buen tiempo para considerarlo después de lo que tú hiciste. exacto. Ahora, veamos los tipos de amistad. O sea, ¿cuáles son los tipos de amigos que tú dirías que existen? Si tú quieres, tú puedes ponerle nombre de lo que sea para ponerle un nombre, no es que realmente sea así. Yo diría que el bufón. El ¿Cómo? bufón suele ser un payaso que mayormente, siempre en un tipo de relación de amistad, siempre va a haber un payaso. Eso sí es verdad. Eso nunca va a faltar. Lamentablemente nunca va a faltar. Siempre puede haber una situación seria y de esa situación seria puede pasar de serio a incómodo. Sí, de hecho, hay una anécdota que me gustaría contarte, creo que nunca te la hice. Y era que en mi grupo de compañeros del colegio había uno que era un bufón. No tanto porque él solamente quisiera hacer chistes, habían veces que lo hacía De forma natural. exacto, de forma natural. Sí, sí, se le entiende a ese tipo de personas. Tuve
un compañero de clase que era así. Ujú. Hacía demasiada broma, que cuando se le toma, él le hacía algo serio. No se lo podía tomar nada en serio porque se le salía natural. Incluso cuando él Exacto. no quiere. Entonces él lo decía así. Pero yo no estoy relajando, pero como quiera, siempre va a haber un tema de que se van a reír todo. Y No, sí, claro, y eso pasa siempre. te voy a poner el ejemplo de mi compañero. Hubo una ocasión en el que él quiso abrir un casillero, porque parece que él no tenía la llave, estaba cerrado, y se le ocurrió la brillante idea de coger un extintor. Bárbaro. Sí, y bueno, ya te podrás imaginar qué fue lo que se abrió. Y spoiler, no fue el casillero. No, lamentablemente no fue el casillero. Ya vamos a saber qué es lo que pasó. Exacto, se abrió el extintor. El mismo extintor se abrió. Y Exacto. eso debió de crear ese material químico que bota el Sí, extintor para apagar el tuvieron que fuego. bajarnos a todos y tuvimos que esperar a que acabara el asunto. Y él Pero, no supo manejar eso, que eso hay que tenerlo mucho en cuenta a la hora de tomar esas exacto. cosas. Pero ¿qué pasa? Conociéndolo, no es que él quisiera hacer el chiste, simplemente quería abrir su casillero. Pero no Ahora, fue de una manera muy buena, que digamos. bueno, Pues verá que eso a es su, natural. Sí, 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 natural, natural. a su forma de ver la cosa, esa era la opción. Ahora, otro tipo de amigo que yo conozco y realmente creo que es algo común en cierta forma es el cordero. El amigo que está por estar dentro del grupo, que no suele tener una opinión o una postura fija, sino que hace lo que el grupo le diga. Es como el personaje de relleno en una serie, en una serie que tú siempre ves que está con un grupo de personas, pero no es que lidera, pero tampoco es que rechaza, está ahí por estar en el grupo. ¿Tú ves? Sí, me ha pasado mucho con respecto a eso, porque mayormente cuando no encuentro a mis tipos de amistad, que tiendo a conversar, a que ellos me entiendan y seguir conversando y, ajá, hablar de muchas cosas así. Tiendo a mayormente a integrarme, mayormente cuando, no sé, a veces yo conozco a la persona, pero no me gusta cómo ellos son cosas así, como ellos hablan y cosas así, pero mayormente estoy ahí, por si acaso. Porque mayormente, por lo menos de ese grupo, hay uno que yo conozco bien. Eso es lo que pasa, para no quedarme solo, por lo menos me quedo con esa persona, pero esa persona tiende a tener ese tipo de conversación con ese tipo de grupo y yo a quedarme aquí, yo me quedo con cara de ok. Exacto, y eso es lo que hace que tú estés ahí, pero al mismo tiempo no participes. Exacto. Sí, Eso a mí pasa me ha mucho. pasado también. De hecho, en los campamentos al principio recordarás que yo realmente no hablaba mucho con la gente. Yo me quedaba a bailar lo tuyo, que era el único que yo conocía. Y ya con el tiempo, ya ahí hablando poco a poco, sí me fui haciendo amigos de ellos. Em, Otro tipo de amigo que tú conozcas, ¿cuál sería? El señorito Woody de Toy Story. En serio, buena referencia. Ok, ¿qué tipo de amigo es este? Ese siempre que quiere hacer lo correcto y siempre respeta a los demás y se apega mucho a lo que consideres bueno. Ah, sí, es, Siempre se apega a sus ideales, vamos a decir. sí, no, es cierto. Siempre hay uno en el grupo que es el que corrige, el que dice, no, tiene que ser así o tiene que ser asá. Y a veces uno se incomoda, la verdad. Pero sin esos tipos de amigos, yo creo que no habría control. En No, verdad que sí. exacto, porque uno entiende que tiene que haber reglas, tiene que haber cierto Sí, orden. porque la persona tiende a abusar de la confianza. Entonces, si ese amigo no aparece, no cosas buenas van a salir de ahí. Con respecto a un grupo o entre dos amigos, cosas así. Ujú, tú ves. Y yo diría que hay uno que a mí me parece gracioso en cierta forma y yo le llamo el abandonado. Ya yo tengo una idea de qué trata. Y ya tú te podrás imaginar por Sí, dónde sí, viene. sí, sí, El sí. abandonado es el que tú sabes que es solitario. O sea, si fuera por él no estaría con ningún grupo. Ese es el lobo solitario, El lobo básicamente el solitario, lobo. exacto. Pero de alguna manera y por alguna razón está con un grupo y hay como cierto acuerdo. Yo no me junto mucho con ustedes, pero los voy a acompañar. Por alguna razón parece, no sé por qué pasa, pero parece que tiene una vida triste, suele ser callado, no muestra mucho afecto. Viene a ser como el Edgy en los animes.
Sí, eso pasa, pero yo a veces me siento un poquito identificado con este tipo de personas. No, Porque también. lo he tratado, lo he tratado. Esas personas tienden a estar solos, pero mayormente es porque es su forma de ser y tal vez lo que nosotros quizá consideramos que esté triste o no, quizá eso es lo que le gusta. No, Y exacto. eso hay que tenerlo, porque no todas las personas van a estar disponibles a estar en un espacio abierto, hablar por mucho tiempo de conversación. Y este tipo de personas son mayormente inteligentes. No, sí, eso sí es Mayormente cierto. inteligentes. Sí, porque como no sé, como tienen más tiempo libre, ya que no se dedican a hablar y todo, suelen dedicarse a leer o a ver Ujú. algún documental o lo que sea, y eso les da el privilegio de ser más inteligentes que los demás. Ahora, hay un tema que a mí me gustaría hablar y tiene que ver con el criterio para hacer amigos, Ok. porque se supone que ya sabemos, mencionamos algunos tipos de amistad, la definición, Sí. ejemplos de la Biblia, Ujú. pero debemos tener alguna idea de cómo vamos a saber qué tipo de personas buscar para ser amigos. Y como esto es cristiano, obviamente vamos a tratar de que sea lo más bíblico posible. Tampoco pasa ese. Es tranquilo. Sí, 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 te entiendo. No, o sea, yo entiendo lo que tú dices, tampoco que nos vamos a limitar. Este es cristiano, me voy a hacer amigo de él. No, también hay que darle espacio a la gente del mundo para Uy, aprovechar y evangelizar. exacto, porque ese es el problema que tenemos ahora los cristianos, que mayormente preferimos juntarnos con los mismos cristianos. Sí, Pero lamentablemente no, a veces no le dedicamos a ese no cristiano, a ese no creyente. Y de seguro fácilmente lo necesita. exacto. Y, por ejemplo, ya hablando de los amigos cristianos, em, yo voy a mencionar el primer criterio. Ya si tú quieres voy a dejar que tú menciones el otro. Pero sí o sí, si es un amigo cristiano, tiene que ser alguien que te motive a llevar a cabo disciplinas cristianas. Para que se esté en el aire, yo estuve en el aire también. ¿A qué son las disciplinas cristianas? Sencillo, la oración, la lectura de la palabra, el estar en el culto, ya sea de jóvenes o en el culto de los domingos, e incluso que te invite a participar en algún ministerio. Sí, eso es lo importante de nosotros los cristianos. Porque mayormente tendemos a dejarlo a nosotros mismos. Y como queremos dejarlo a nosotros mismos, no consideramos lo que nos puede pasar con respecto a las consecuencias. Porque mayormente queremos solucionarlo todo por nosotros mismos y dejamos aparte los ministerios, las enseñanzas y cosas así. Exacto, Y pasa mucho que fácilmente nos perdemos. exacto. Y por eso que yo menciono que debe haber un hermano que tenga disciplinas cristianas, que nos motive a orar, que nos motive a leer la Biblia, que nos motive a unir, a estar presente en la iglesia. Porque mayormente tendemos a pasar mucho en el mundo que nos olvidamos de esas cosas tan sencillas. Y de esas cosas tan sencillas creemos, bueno, hoy quizás no lo quiero hacer porque tengo muchas cosas que hacer, pero tú puedes dedicar por lo menos 2 minutos de quizás tú hayas dedicado en 10 minutos. Exacto. Hay que tener eso mucho en cuenta Y por porque eso que nos descuidamos demasiado en eso. exacto, y un amigo que te motive a eso te va a ayudar a que sea más fácil. Un amigo te dice, hey viejo, ¿qué te pasa? Si tú necesitas alguna petición, cosa, yo siempre voy a estar a ti, Exacto. ahí, para ti, en la buena y en la mala. Y eso, Ujú, eso hay que valorar. A ese tipo de amigos también hay que valorar. ujú. Ahora, ok, ya mencionamos a alguien que tenga disciplinas cristianas, pero ¿qué otra también tú mencionarías? Que siempre pase tiempo contigo. Esa persona no puede ser amigo, pero también no te puede ignorar. Porque si tú no pasas tiempo con ella, ¿qué va a pasar? Dime. Exacto. De hecho, No va a haber esa conexión entre sí. y de hecho esa debía ser, y perdón que no se me haya ocurrido, pero debió ser el primer criterio, que pase tiempo contigo. Sí, eso debió de ser primero. Estoy muy de acuerdo contigo. Ujú. Y como tú dices, tiene que pasar tiempo contigo, porque no solamente para ver que tú estés bien y ayudarte a evitar el pecado, sino también porque
el amigo cristiano no está solamente para edificar, sino también para crear lazos, tú ves. Porque, por ejemplo, tú y yo no es que nos pasamos el día cuando hablamos, ah, no, porque en la Biblia menciona tal cosa, recuerda que Salomón dijo esto. No, Quizás, van a llegar al punto, pero no siempre va a ser así. exacto, no siempre va a ser así. Tú y yo normalmente nos pasamos compartiendo, haciendo alguna broma. ¿Tú ves? ¿Por qué? Porque eso es lo agradable de tener un amigo. El tú tener alguien con quien compartir y pasar el tiempo. Ujú. Ahora, otro que yo creo que es importante, si bien se mencionó ahorita al principio, ya me gustaría resaltarlo más claro, es que sirva en algún ministerio. Y no solamente que sirva en un ministerio, sino también que sirva en su vida personal. Sí, eso hay que tener muy en cuenta con respecto a esto. No, claro, Y- porque ponte tú, yo soy amigo de fulano que vamos junto a la iglesia, él me motiva a las disciplinas cristianas, pero ¿cómo tú ves que pone en práctica lo que él aprende en los cultos? Normalmente eso tú lo pones en práctica en tu vida personal, sirviendo de alguna manera. Y ya dentro de lo que es la iglesia, sirviendo en un ministerio. Por ejemplo, tú eres baterista del ministerio de alabanza. Sí. Tú ves, o sea, tú estás sirviendo a la iglesia, guiándola en lo que es la adoración al Señor. Tú ves. Ujú. Y alguien dirá, algún espabilado ahí votaron, no sé dónde. No, pero él nada más toca la batería. Y yo puedo decir, disculpen, pero en todo ministerio uno tiene que realizar también cierto estudio. No, es que mayormente el ministerio que participo siempre van a haber criterios que no podemos, que debo de pasar primero para poder llegar a ese ministerio, porque es un Exacto. proceso y eso no llega así por así. Ujú. Hay que tenerlo mucho en cuenta eso. Mayormente el ministerio de nosotros siempre estamos activos a diferentes actividades y cosas así que nos ayudan a crecer personalmente. No, y que Entonces, ujú. también tienen las alabanzas que a ustedes les va recordando siempre quién es Jesús, qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso es algo que a veces nosotros no nos fijamos, pero los de alabanza tienen ese privilegio. Sí, tenemos el privilegio y hay que tener mucho en cuenta con respecto a hablar de este tema de la alabanza. Es que tendemos a ser de oídos. En vez de... pretendemos ser más de voz que de oídos con Sí. respecto a eso. Y hay que tener mucho en cuenta a lo de la alabanza. Porque, que en este momento me sentí que me había llegado esta canción. Pero cuando te salga de la iglesia, hermano, Ujú. ¿qué usted va a hacer? Usted va a aplicar lo que aprendió de la adoración. Exacto. Porque nos dejamos llevar mucho a la canción. Y hay que tener mucho cuidado porque la canción tiende a ser muy pegajosa con respecto a estos temas. Y eso lo escuchamos en la calle. Incluso hay una canción que nosotros no queremos. Y si lo escuchamos tanto, la escuchamos tanto, Ujú. se queda y nosotros fácilmente la dejamos soltar. Sí. Y, o sea, eso es lo importante en un ministerio, que la persona crece dentro del ministerio y como crece te puede ayudar a crecer. Por ejemplo, yo mencioné que tú estás en el de alabanza. En mi caso, yo estoy en el de jóvenes. Líder joven y también, no sé si ahora tú estás en la enseñanza de los niños. Bueno, me tomé un descanso, por Ok, así ya. decirlo. Ok. Pero sí, o sea, y con los jóvenes ya, si tú te fijas, ya estoy un poco más jovial en ese sentido, no estoy tan participativo, pero como joven, como líderes jóvenes, lo que buscamos es que los jóvenes que van a la iglesia tengan su tiempo y puedan compartir del Señor y puedan crecer entre ellos mismos. O sea, eso es lo beneficio y lo hermoso de tener un amigo que participa en un ministerio. Aprende y te ayuda a crecer. Y si los dos amigos participan en un ministerio, muchachos, eso ahí sí uno crece más fácil. Sí, esa es la Ahora, ventaja. algo que me gustaría, no sé si te parece bien la idea, pero hablar un poco de nuestra amistad. Bueno, la amistad de nosotros es como algo especial. Porque no es Pues, como una amistad que tuve comúnmente. Esos son de estos tipos de amistad que nosotros estamos hablando de un tema diariamente, pero cuando llegamos a las redes sociales, yo no topo redes sociales. Eso es lo que hay que entender, Carlos, que yo no topo redes sociales con respecto a la conversación. Hice de conversación quizá para la universidad,
di trabajo, porque es importante para mi carrera. No, sí, yo Pero entiendo. después de mantener una conversación, quizá cuando yo estoy interesado en una persona y quiero relacionarme con esa persona, pero Ujú. después más nada. No, sí, pero Pero es un problema eso, no les recomiendo a nadie eso. a ver, en mi caso a mí no me afecta lo tuyo sea algo más personal que en redes sociales, aunque a mí me gusta hablar por redes sociales, porque ya tenemos, como bien mencionamos hace un rato, como 12 años siendo amigos, nos Esa es conocemos. la ventaja que tú y yo llevamos tanto tiempo que yo creo que no es necesario. Y quizás si nosotros vamos a hablar en las redes sociales, o es de anime y cosas así, y ya. Sí, cosas Y ya, que cosas nos gustan. Exacto. Y, o sea, lo grandioso de esta amistad que tenemos es que las bases, o sea, donde nos conocimos, en cierta manera nos marcó a ambos, porque nosotros nos conocimos en un ministerio de niños. Ujú. De hecho, recuerdo muy bien que, incluso tú mismo lo mencionaste, que al principio nadie se te quería acercar. Y creo que tú mencionaste que era porque tenías una cara seria o no sé. Eh, Yo la sigo teniendo, pero bueno, bueno, aquí estamos, sí, ¿verdad? pero a Cuando estoy ver, más abierto a las personas. en ese entonces éramos niños y la verdad que un niño con una cara muy seria no era que atrayera a los demás. Pero honestamente no sé por qué fue que yo me acerqué a ti. Creo que fue porque sí. No, quizás hubo un junte de estos que tú tienes que formar grupo y de casualidad Ah, nos encontramos ahí. sí, puede Diría ser. yo, porque era tanto tiempo que ni me acuerdo de eso. No, exacto, pues estamos hablando de hace 12 años. Pero, Sí. o sea, es una amistad que yo diría que de verdad me alegro de tenerla porque, primero, se trata de alguien con quien yo puedo compartir, con quien yo he llegado a dormir en campamentos, no solo dormir en campamentos, no hemos quedado hablando en los campamentos hasta tarde, a veces para bien y a veces para Hablamos de mal. nuestras inseguridades, que eso que es muy importante. También. Eso es muy importante decir, las inseguridades. Claro, porque y también hemos hablado de cuando nos gustaba una chica o algo por el estilo, También, que nos temas apoyábamos. triviales de los jóvenes, Exacto, eran cosas triviales, pero que pero que eran no era abierto para toda gente. y que eran importantes para nosotros. Exacto. Tú ves. Eh, también, por ejemplo, hablando entre nosotros, hemos descubierto que tenemos algunas cosas parecidas. Por ejemplo, nuestro gusto por el anime, por ejemplo, hay series que nosotros hemos llegado a ver y que hemos compartido. eh, nosotros hemos compartido también. Viendo cine entre nosotros juntos, salidera, Claro. muchas salideras tuvimos De nosotros. hecho, ahora que me acuerdo, nosotros hemos ido varias veces al cine juntos. Sí, pero muchas. Hemos ido nosotros con respecto a películas así de jóvenes. Mayormente a esa que vamos. Exacto. Y, o sea, son cosas que en mayor o menor medida han hecho que nosotros de verdad estemos muy unidos. Y uno pensará, no, pero ustedes nada más se ven a ustedes mismos como amigos. No, también tenemos otros amigos. Pero que como bien tú dijiste, es una amistad ya especial en cierta forma. Ujú. Porque hemos compartido mucho, nos conocemos y hemos estado en la iglesia juntos de muchos años, hemos pasado por la escuela dominical, creo que todos los cursos de la escuela dominical juntos, participamos en el ministerio de jóvenes, en los campamentos, hemos pasado por cosas graciosas, Han pasado de todo. exacto, hemos Que pasado no de quiero hablar todo. de eso, pero bueno, sigamos. Y es una amistad que yo me alegro de verdad y espero en el Señor que eso quede hasta que me muera. Hasta que nos muramos los dos. Exacto, hasta que nos muramos. Y después en el cielo que siga. Tú ves. Y entonces, hay un tema que nosotros mencionamos cosas muy agradables, muy bonitas acerca de la amistad. Pero también, lamentablemente, tenemos que mencionar cosas malas. No, porque no, si fuera todo bueno. No, si fuera todo bueno, no hay que hacer este episodio. No hay que hacer nada. Exacto. Pero existe lo que llamamos amistad tóxica. Uy, sí, estas amistades tóxicas son. Son de estas que mayormente no son muy buenas con respecto a hablar de temas de tú quieres fortalecer, fácilmente en vez de fortalecer, lo que te hace que te la destruyen y no aporta nada bueno.
Nada bueno por No, ti. claro que no. Y lamentablemente, en las televisiones, no sé si tú te has dado cuenta, pero en muchas series de televisión hay veces que elementos de ese tipo de amistad te lo ponen como si fueran cosas buenas. Que yo me digo, Ok, pero que mayormente la televisión tiende a supuestamente mostrar lo que se vive el día a día. Ese tipo de serie es lo que se vive allá en Estados Unidos. Y bueno, cosas que sí, se viven en Estados Unidos, quizás aquí se vivan, pero no las vemos nosotros mismos, porque lo del mundo ya están acostumbrados y ellos lo ven normal y todo. ujú, Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque mayormente llegan a un punto que yo veo esto y ¿de dónde llegó a esto? Pero yo lo veo normal y exacto, entonces tú te sientes en una situación incómoda con respecto a eso. no exacto. Y por ejemplo, ¿cuáles dirías tú que son características de una amistad tóxica? Ok, entonces de esa característica está las inseguridades. Ese tipo de personas son las que hablan mal de ti, en vez de apoyar los puntos fuertes tuyos, siempre quieren señalar de forma negativa tus inseguridades. No, mira, eso es una característica que para esa persona, quizás, no, yo solamente le mencioné algo que ya él sabe, pero que suele doler muchísimo. Sí, que son temas demasiado delicados y que también tiende a repetirlo como si fuera algo normal. Exacto, Entonces, eso llega a un punto que a veces muestra el verdadero ser de la persona, mayormente. sí, Y eso, ese tipo de inseguridad, tanto la inseguridad de que él habla de él, también quizás sea una inseguridad de él. Por eso es que mayormente tienden a hablarlo, prefieren hablar del otro que hablar de uno mismo. sí, y no solamente eso, eh, un amigo de verdad jamás te estaría resaltando a cada rato una inseguridad tuya. Que en vez de seguir, vuelve a hablar de ese Exacto. tema. Porque, por ejemplo, como mencionamos hace un rato, tú me llegaste a decir de broma a Iron Man porque yo tenía una paja terapéutica. Pero hay que tener en cuenta que yo El era contexto. el contexto y que también yo era joven. Y no No, sí, teníamos la misma pero madurez en aquellos tiempos. ya lo estoy mencionando porque hablamos de inseguridades, lo quiero sacar al tema. Sí, sí, sí. A mí realmente no me molestaba porque en el contexto era de una broma, no era de una situación hiriente. Y además, de hecho, yo me reía contigo por eso. Eh, Yo no me acuerdo, otra, pero bueno. ok, otra característica es que te recuerde tus errores. O sea, hay amistades tóxicas que te recuerdan a cada rato las metidas de pata, los errores que tú has cometido. No porque tú recuerdas que tú hiciste esto, no porque recuerdas que tú hiciste aquello. Ajá, que mayormente tienden a querer comparar algo que ellos hicieron mal. Entonces quieren compararte con lo que tú hiciste mal. Eso es También, lo que pasa mucho también. sí, y realmente, o sea, ¿qué amistad te recuerda a ti los errores? Yo entiendo si es que se trata de que tú vas a cometer un error que ya tú cometiste antes y tu amigo quiere recordarte, oye, no es bueno que tú hagas esto porque podría pasar aquello, pero en la amistad de tóxica eso no es así. No, ellos fácilmente lo dejan pasar como si nada. Exacto. Em, ¿Cuál otra característica tú dirías que es de una amistad tóxica? Buscarse su propio beneficio de otra persona. Eso hay Ese que es tener en cierto. cuenta. Eh, Ese tipo de personas, en vez de buscar lo bueno, son de todos aprovechadores, lambebotas, perdón por la palabra, pero es que es cierto. Llega a un punto que te buscan por interés propio. Lamentablemente es así. sí. Y, por ejemplo, yo he vivido ese tipo de amistad y yo conozco personas que lo han vivido Y yo no también. lo dudo, porque mayormente las personas así inteligentes y que siempre son responsables, principalmente la gente responsable, siempre van a haber las personas que van a buscar el camino más fácil. Y cuando ya no te necesitan, entonces pues hablan mal de ti, hablan de todo y ya tú sabes por dónde va el asunto. Para mencionar, gracias que me consideres inteligente, lo agradezco. Me tuve que Eh, pellizcarme a mí mismo, pero bueno. bueno, pero sí, o sea, y hay personas que no entienden que no es una amistad, sino que es un provecho. Y al final pueden salir muy lastimadas.
¿Por qué? Sí. Porque no, porque lo que ellos ven como una amistad, lo consideran así porque siempre ven que la otra persona se le acerca. No, y que también siempre quieren coger todo lo bueno. Entonces, cuando llega tú a hacer lo mismo, entonces ellos lo piensan mucho para hacer lo mismo hacia ti. Exacto. Eso es lo que pasa. Y por último, eh, sabemos que hay muchísimas características de una amistad tóxica, pero nosotros no, tampoco es que nos vamos a pasar todo el programa mencionándolo, porque queremos principalmente mencionar lo positivo, y Ujú. es que el amigo tóxico siempre se va a victimizar, siempre va a tratar de hacer que tú te sientas culpable, que tú no, que tú le tengas que pedir perdón por alguna situación, y realmente eso no es un Uy, amigo. esos tipos de relaciones no me gustan para nada. No, es que suele ser muy incómodo, o sea, ponte tú que tú no hiciste nada malo y ya te culpan. Sí, también hay que tener en cuenta con tu tipo de personas que siempre van a querer hacer algo, pero si lo hace otra persona, entonces se van a sentir que no, tú no debiste de hacerlo de esta manera y cosas así. Son de estas personas que siempre van a quedarse inferiores, es decir, nunca van a avanzar de esa etapa. Exacto. Y siempre me lo he encontrado mucho, por eso te lo estoy diciendo. Ujú. Tienden a culparle todo, como lo habíamos dicho, y no quieren asimilar lo que ellos hicieron. Entonces facilitan y culpan a los demás, que está esto y esto y esto, pero tampoco no ven el problema, que el problema principal son ellos mismos. No, exacto. Ese es el problema principal. No, y lo correcto en ese tipo de relaciones es que tú te alejes. Ah, que no, porque tú eres culpable y vive siempre en lo mismo, en lo mismo. Oye, deja que se ahogue en su victimización. Sí, ya a ese tipo de personas yo no le hago mucho caso. Exacto. Y como bien dijimos, no vamos a mencionar más Yo porque, creo que está bueno eso. exacto, ya con estas cuatro que mencionamos es Sí, suficiente. sí, sí, sí. Y hay un tema así que me gustaría resaltar. No tenemos, yo creo que no es necesario hablar mucho porque ya el que estudia la Biblia lo sabe, pero es la amistad con Jesús. O sea, como bien Ujú. mencionamos hablando de las amistades en la Biblia, Ese es un verdadero fiel amigo. exacto. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta con respecto Sí, a eso. porque como bien mencionamos, Jesús estará siempre con nosotros. Él nunca Nos nos, abandona, nunca nos nunca nos, abandona. es como Rexona. Está buena esa Porque tú referencia. conoces el meme de Rexona, nunca te Sí, 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 abandona. sí, sí, aunque te abandona, aunque sí Rexona te puede abandonar, Jesús no. Sí, Rexona es muy limitado. Sí, eso hay que tener mucho en cuenta, señor. Exacto. Pero Jesús no, Jesús siempre estará Sí, siempre estará, acompañándonos. siempre estará. Y Y la gente mayormente tiende a culpar otras cosas en vez de uno mismo. Y Jesús, a pesar de que nosotros hemos caído muy abajo y cosas así, si nosotros estamos dispuestos a aceptar nuestro pecado y pidiéndole perdón, Jesús siempre va a estar porque Él va a ser siempre nuestro abogado. exacto. Eso hay que tenerlo mucho Y, en cuenta. y además, porque uno dice, bueno, sí, Él me perdona. Hermano, Jesús guió a sus apóstoles para que ellos guiaran a la iglesia. Él murió por ti para salvarte. O, s- o sea, qué amigo, y lo voy a mencionar ya incluso entre los cristianos, qué amigo daría su vida para salvarte, porque realmente podremos decir yo, Sí, pero podemos, a la hora de la verdad, olvídate, exacto, no todos lo van a hacer. el único hombre A menos que que, sea un caso especial, muy especial. exacto, pueden haber casos, pero Pero que no siempre tú lo ves así, no es algo normal. exacto, y Jesús sí se atrevió a hacerlo por nosotros. Entonces, consideré que era importante que mencionáramos a Jesús Sí, no, ese nunca lo debemos dejar. Ese exacto. es el primer ejemplo con respecto a la Ujú. amistad. Ahora, para ir cerrando, ya, ¿qué dirías cómo tú resumirías el tema de la amistad según la Biblia? Ya tomándolo por pasos, la amistad no es algo que debemos tomarlo a la ligera. Ya como mencioné al principio, no se puede tomar tampoco como superficial. Esta amistad
se debe tratar y hablarlo mucho con los amigos. Quizás nosotros hablemos el día a día de otro tema y cosas así, pero ya cuando profundicemos más nuestras amistades y mostremos lo que es nuestras inseguridades y todo, ahí vamos fortaleciéndolo más. Entonces ahí se da a mostrar lo que es la verdadera amistad. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Y de mi parte, yo lo que pienso es que una amistad tiene que ser evaluada. O sea, tenemos que saber qué tipo de amigos vamos a buscar. O sea, la Biblia habla de las relaciones, habla del amor, habla de que si el trabajador y su empleador, pero también habla de la amistad y nosotros debemos saber qué es lo que dice la Biblia sobre eso, porque eso es lo que nos va a ayudar a sostenernos en los momentos fáciles y difíciles. Ujú. Y Y algo que quiero decir que no va a tomar mucho tiempo, y es el tema con respecto a la amistad tóxica. Fácilmente una amistad que llevamos desarrollando siempre van a haber bajas, no siempre la amistad va a ser perfecta. Hay que tomarlo mucho en cuenta. Eh, si no hay pelea en la amistad, entonces hay que tomarlo en cuenta que esa amistad no se ha fortalecido. Vamos a decir, porque va a llegar un punto que nuestra amistad, si llegamos a pelear entonces y no nos reconciliamos. reconciliamos, entonces no fue una amistad. Ah, Esos son los puntos críticos de la amistad. no, Ese era mi punto que también, quería decir. no, también, es cierto. Y bueno, lamentablemente, este programa, este episodio se va a tener que acabar, pero de verdad agradecemos por su atención. Esperemos que les haya gustado, por favor. Sí, y ojalá tener en cuenta que somos unos jóvenes que decidimos hacer este proyecto Exacto, con mucho cariño y queremos seguir más adelante a hablar de temas así triviales. exacto. Así que por favor, si les ha gustado, suscríbanse, denle like y comenten y compartan también con otras personas este programa y nos veremos más adelante. Muchísimas gracias. Chao, chao.